buenos días, familia Bio4, te saluda Gabriela Rubalcaba. Oigan, encantada de estar compartiendo este espacio con ustedes, este Bioencuentro podcast. Gracias a todos nuestros queridos líderes, nuestros socios que se están conectando. Y bueno, te recuerdo que este formato podcast tú lo puedes compartir, lo puedes escuchar en el momento en el que tú quieras. Y hoy estamos de manteles largos. Hoy va a ser un tema sasazo, ya vieron ahí en su pantalla. Y bueno, no nada más estamos de manteles largos porque tenemos a Eternal, que es nuestro lanzamiento dentro de Bio4, sino que hoy tenemos un invitado que es bien difícil que esté con nosotros, pero me encanta, sé que todos nuestros socios Bio4 les va a encantar verlo el día de hoy con nosotros, hablando de un tema complejo, un tema que solamente él lo lleva, y hoy vamos a estar hablando más allá que solo la juventud con Eternal. O sea, Eternal es un suplemento súper innovador, con una visión tremenda que va desde la física básica hasta una física más de información. Así es que vamos a estar hablando Eternal mucho más allá de lo que podemos ver en cualquier capacitación. Y por supuesto, me acompaña el día de hoy, o nos va a estar acompañando, ¿quién creen? Nuestro CEO de la compañía, el licenciado Pedro Rubalcaba. ¿Qué tal, Lic? ¿Cómo está? Hola, Gary, ¿cómo está? Se me hace muy curioso que me hables de usted. Bueno, pues sí, aquí acompañándolos con... Es que Eternal es un producto que es muy difícil de llegar a saturarlo en cuanto al entendimiento. Sí. Es un producto que entre más lo investigas, da más, a más. También es un producto evolutivo, es un producto que tendrá que ir en algunas evoluciones, pero pues lo podemos ver desde el punto de vista nutricional, lo podemos ver desde el punto de vista biofísico, lo podemos ver desde el punto de vista terapéutico, lo podemos ver desde el punto de vista información, frecuencia, desde la estructura bioquímica también. Es muy extenso el poder entender Eternal en toda su gama y toda su variedad de conocimientos que se concentra en una cápsula, ¿no? Claro, y es que como bien dices, Pedro, es súper extenso y hemos estado y vamos a seguir tocando desde todas estas vertientes o estas visiones que tiene Eternal, pero hay una visión muy profunda que la hemos estado viendo, incluso en algunas capacitaciones cerradas, porque también nosotros en Consejo tenemos capacitaciones cerradas y eso es bien interesante. Pero esta parte de información, esta parte de base en Eternal, a veces vemos ingredientes y se nos hace novedoso, decimos, hay un magnesio marino, pues es novedoso, la fuente de magnesio, como bien dices, las estructuras, pero el hecho de que en Bio se cuiden las fuentes, de qué nos va a estar dando un aporte, en este caso mineral, es mucho más allá de que si es una tendencia, suene bonito, sino que realmente tiene un trasfondo interesante, tanto de función como de información, ese ingrediente, ¿no? Y entonces, a lo mejor esa parte de magnesio marino, sé que es muy profundo dentro de Eternal. Bien, sí. Mira, antes de meternos a la parte de magnesio marino, quiero decirte que sí, las fuentes son básicas, ¿no? Sí. Para un mismo ingrediente la fuente es básica y sobre todo el grado de aislamiento de la fuente. Uh-huh. Eso es muy interesante porque tanto la información como la parte nutrimental es totalmente diferente en un ingrediente o en un agente, mejor dicho, un agente aislado, uh-huh, que cuando no lleva ese aislamiento. Así es. Entonces, por poner un ejemplo de un mononucleótido, uh-huh, a un dinucleótido, ¿no? Uh-huh. En un dinucleótido ya tengo un aislamiento, ya es una especialización del principio activo y voy a tener beneficios en la salud
al poder ingerir con la ingesta de este dinucleótido, ¿no? En este caso, el NAD, que conocemos con NAD, que es un dinucleótido. Okay. Pero antes de ese dinucleótido tuve un mononucleótido, ¿no? Exactamente, con NMN. Que lo conocemos como NMN. Okay. Los beneficios que yo tengo, aunque vengan de la misma fuente, que al final de cuentas es una niacina, aunque vengan de la misma fuente, son totalmente distintos, ¿no? Y cuando los conjuntas, eso se potencializa, porque entonces tengo, esto se le llama el amplio espectro, ¿no? Así es. Ajá. O una condición isomérica de un nutriente, ¿no? Isos, pues espejo, iguales. Entonces una condición isomérica de ese nutriente. No solamente lo tenemos en NAD, que es NAD+, junto con el NMN, también lo encuentro en otro ingrediente que es el resveratrol. El resveratrol al final de cuentas sale de la uva. Exacto. Y sale de la uva sobre todo de los ollejos, o sea, la piel. La pielecita. Ajá, y de las semillas, de los extractos de las semillas, que es donde están los taninos, ¿no? Que es lo que le da el color, ¿no? También. Que es lo que le da el color, la semilla. Y que es lo necesario para la fermentación de un vino, por ejemplo. ¿Va? Entonces, esos taninos los encuentro ahí y entonces yo lo puedo aislar y lo aíslo como un extracto, en el extracto en la semilla de uva, y encuentro los OPC, las oligoproantocianidinas, pero de ahí todavía puedo hacer una mayor extracción en donde me voy a un resveratrol, ¿no? Entonces, no es lo mismo usar solamente resveratrol, que es extraordinario, que es magnífico, a usar el resveratrol en conjunto con su antecesor, vamos a llamar así, en el proceso de aislamiento, que serían los oligoproantocianidinas, ¿no? Y vuelve a tener el mismo caso que tuvimos en el mononucleótido con el dinucleótido, ¿no? Y luego nos vamos a ya la parte de magnesio, porque en el magnesio no es que hagamos los aislamientos como tales, sino que tenemos fuentes importantes, ¿no? Hay una fuente muy importante de absorción en el magnesio, que es aquel magnesio que lo sacamos del ácido cítrico, ¿no? Que es el que conocemos como citrato de magnesio. Sin embargo, el manejarlo en conjunto con lo que estabas diciendo de magnesio marino, bueno, pues entonces el potencial de antioxidante es impresionante. Y ahorita les voy a explicar por qué el potencial de antioxidante. Okay. ¿Va? Entonces, pues ahí ya estamos hablando de que aunque la fuente sigue siendo magnesio, pero en unos casos son los procesos de aislamiento y en el otro son los lugares de la fuente, ¿no? Exacto. Ahora, magnesio marino. Primero, sí tienes razón, tenemos que tener la certeza a través de una certificación de que es un magnesio marino. Pero vamos a identificar qué es un magnesio marino. Es el aislamiento de un elemento primario de un conjunto de agua. O sea, saco agua, de ahí la voy a evaporar. Al evaporarlo, lo primero que pierdo son los dos elementos más abundantes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Al evaporarla, aíslo hidrógeno y oxígeno, ¿no? Aíslo hidrógeno y oxígeno y me van a quedar algunos otros elementos. Por su volumen, por su cantidad, te puedo decir que sodio primero, magnesio después y silicio en tercer plano. Ok. Y yo me voy a concentrar en el magnesio marino. Bien, ya todas las características de magnesio marino ya lo dijeron ustedes, tú ya dirás toda la parte nutricional, en otro programa no es materia para este tema, pero nutricionalmente es muy fuerte, ¿no? Magnesio marino. Pero tú me decías de la información de ese magnesio marino y déjame decirte que cuando tú pones el magnesio, y de hecho lo puedes buscar en internet, cómo se ejemplifica el magnesio marino y lo vas a encontrar. Mg más 2
o lo vas a encontrar Mg++. Exacto, con dos signos de más. Con dos signos de más. Ok. Si yo me pongo a investigar por qué es Mg++, lo primero que vas a encontrar es la pérdida de 2 electrones. Ok. Es lo primero que encontrarías. Sin embargo, el magnesio tiene tres órbitas fuera de su núcleo. O sea, si yo busco al magnesio en tu tabla periódica, va a estar en el periodo 3, ¿verdad? Porque tiene 3 órbitas. Si el magnesio marino hubiese perdido 2 electrones, entonces tendría 10, porque magnesio maneja 12. A la pérdida de 2 manejaría 10. Y eso no puede ser, porque al tener solamente 10 electrones, tenía primera órbita de 2 electrones, segunda órbita de 8. Y entonces me lo dejarías situado en la columna de los gases nobles e inertes, porque son los que tienen completas su última órbita. Okay. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que que sí tiene la última órbita y que hay una información, más que el electrón, más que la carga negativa, hay una información. Y esa información es muy variada. Esa información, lo dijera Deepak Chopra, es un universo de probabilidades. Okay. ¿Cuál es esa información? Yo quiero pensar que la primera información sería en base a la frecuencia y forma de actuar de los elementos de abundancia, que en ese caso sería sodio-silicio. Que es donde estuvo inmerso, con quien estuvo en contacto, ¿verdad? Pero puede ser un poquito más profundo esto, porque también puede llevar una información de vida, porque el centro de la vida es el agua. Exacto. Y el centro de la vida es el mar. Y en donde hay la mayor variedad de formas de vida, en el océano. Y para que haya vida requiere haber agua. Para que haya vida necesariamente necesitamos el agua. El agua y el oxígeno y el hidrógeno es lo que requerimos para que haya vida. Ahora, en ese océano hay una inmensidad de formas de vida. Nosotros hablamos de 3 reinos en los seres vivos: reino animal, vegetal y fungi. Pero yo no te puedo decir si dentro del océano haya un reino diferente. Buena pregunta. Ajá. Eso es lo que nuestra forma de estudio alcanza, nuestra capacidad humana alcanza a determinarlo, ¿no? Claro. Ya ahorita empezamos a separar si las levaduras, que son más fungis, que si las bacterias. Sí, voy de acuerdo. Pero no te puedo decir que dentro del mar haya formas de vida que no encajen en esos 3 reinos, ¿no? Cierto. Y ¿por qué? Pues simplemente porque ni siquiera hemos podido explorar la inmensidad del mar, ¿no? El principio de la vida se da en el agua, el principio de la evolución, los principios evolutivos se dan en el agua, la información que hay en la evolución de vida está precisamente en el mar, y esa información llega hasta cada una de nuestras células. Es una información en donde nosotros podemos contactar. Hace un día o 2 días estuvimos, los cuestionaba a ustedes precisamente en una junta interna que les decía de la parte genética, ¿no? Que estaba en los cromosomas. Bueno, al final de cuentas caíamos en el ADN, y el ADN es un conjunto de aminoácidos, ¿verdad? Y al final de cuentas el aminoácido está constituido por un radical ácido alcohol y un radical amino. En el radical ácido alcohol encontramos carbono, hidrógeno y oxígeno. Ajá. Y en el radical amino encontramos hidrógeno y nitrógeno. NH2. Que sería. NH2. Es el único caso de los 3 macronutrientes de los que estamos conformados donde hay nitrógeno. ¿De acuerdo? Sí.
Y entonces les decía en qué parte del carbono, del oxígeno, del nitrógeno se encuentra tu información genética. Porque de eso está constituido tu ADN. Y es que no esté ahí. Exacto. Es que hay una información universal en la cual nosotros contactamos. Esa es la estructura nada más, ¿no? Pero no es la información. Exacto. Es la estructura biológica. Exacto. Ajá. Bioquímica, vamos a llamarla así. Pero no es la información. La información está en una fuente donde tú, yo y todos los seres vivos tenemos contacto. ¿Verdad? Wow, Pedro. Digo, yo creo que ahorita tú están así de... Sí. Es muy profundo lo que estás diciendo, es complejo lo que estás... Sí, yo siempre he sostenido y lo he manejado como una fuente universal. Pero bueno, Jacobo Grinberg, por ejemplo, él le llamaba la latiz y así algunas corrientes, incluso hasta gnósticas, llegan a hablar de esa fuente universal que nos une a todos los seres vivos en el universo. Incluso. El campo morfogenético y todo exactamente, eso, ¿no? Exactamente. Entonces, esa información yo la requiero sobre todo cuando yo ya estoy hablando de regeneración celular. Exacto. Porque las células se regeneran y eso me queda claro. Y cada vez tus células nacen, se reproducen, mueren, nacen, se reproducen, mueren. Y tú ya no tienes ninguna célula de hace 10 años en todo tu cuerpo. El tejido se va renovando. Se va renovando, todos los tejidos, ¿verdad? Pero si son células nuevas, ¿por qué cada vez somos más viejos? Porque hay una información cronológica. O sea, responden las nuevas células a una información cronológica. Es una frecuencia que llega a la nueva célula. Entonces, si yo quiero estar trabajando con una renovación y regeneración celular, tendría que estar trabajando con la información que va a llegar a esas nuevas células que están por nacer dentro de mi cuerpo, dentro de mi organismo, dentro de mi tejido. Claro, es que si se renueva, ¿por qué no se renuevan como de 20? Siempre. Exacto, yo quisiera que se renovara como de 20. Que siempre se renueven de 20, 25, digo, estaría bastante bien. Entonces, esa información, que es la frecuencia de vida, es un punto que lo puedo encontrar en magnesio marino, pero no lo puedo encontrar en ninguna otras formas de magnesio. Sí, que un citrato no tiene el mismo espectro de información. O cualquier magnesio de mina, pues. O cualquier Al final de cuentas es un mineral. Ahora, y ese rollo de que magnesio marino, en qué periodo lo encuentro dentro de la tabla, todo eso llega a darle una fortaleza muy interesante en los procesos de transmutación biológica dentro del cuerpo, ¿no? En elementos funcionales, para mí el magnesio es el elemento más funcional. Hay 3 elementos que a mí me fascinan. Me encanta entender su comportamiento y su constitución. Uno es el calcio, por su equilibrio. El otro es el magnesio y el tercero es el silicio. Sin embargo, con estos últimos 5 años de estudio, el magnesio empieza a ser para mí en el cuerpo humano. Ahora sí me voy a situar específicamente en el cuerpo humano, tal vez el elemento de mayor importancia siempre y cuando traiga una carga. Porque hay magnesios que nos recarga, igual que el calcio que nos recarga, igual que el silicio que nos recarga. Ok, entonces cuando trae esa carga y es un más, es importantísimo porque entonces el problema que tenemos en la sociedad actualmente es la oxidación celular. Sí. Todos los procesos me llevan a procesos oxidativos. Sí. El mismo envejecimiento. Pero ¿por qué la oxidación? Porque hay presencia de oxígeno. Porque tenemos procesos catabólicos que producimos una gran cantidad de oxidrilos, de radicales libres. El oxígeno con el hidrógeno y con una patita libre del oxígeno. Y esa patita libre del oxígeno, por su valencia, -2, esa patita libre me hace muchos estragos en el cuerpo.
porque hace reacciones en cadena muy, muy importantes degenerativas oxidativas. Sí. ¿Verdad? Pero entonces entra magnesio, específicamente magnesio marino, y fíjate, de ser un elemento oxidante, ese radical, se convierte en un elemento de transformación, en un elemento de transmutación con una carga iónica padrísima por sacar un spin de un hidrogenión. ¿Qué es esto? El magnesio número atómico 12 absorbe al oxígeno número atómico 8 y entonces lo fusiona en un solo núcleo para hacer un calcio funcional, y ahora sí, con todas las bondades del calcio, pero para que esto suceda, previamente tuvo que hacer un atrapamiento de un radical libre. O sea, de ser destructivo, ese radical libre, gracias a esta transmutación, esta generación, se hace completamente funcional. Exacto. Yo no diría tanto destructivo, que sí hay una destrucción. Ajá. Yo más bien diría oxidativo. Oxidativo. ¿No? De ser un elemento oxidativo. O reactivo. Ándale, esa sería la palabra. Acuérdate que el oxígeno es número atómico 8. Después del oxígeno ya tengo el flúor. O sea, y ya al siguiente ya sería el neón. Ya, ahí ya es noble, ¿no? Ya es inerte. Pero del 8 y el 9 son muy reactivos, muy reactivos, muy robadores de electrones, ¿no? Entonces, ese robar electrones en el cuerpo me lleva a reacciones oxidativas en cadena, ¿no? Que destruye incluso la regeneración genética. Entonces, bueno, con magnesio marino logramos un gran beneficio, y es más, hasta deficiencias cálcicas se pueden corregir sin ingesta de calcio o sin producción de calcio, aunque, bueno, sí se produce porque hay una transmutación, ¿ok? Pero las hipercalcemias en el cuerpo, desde el punto de vista de la física, es muy radical su estatus. Desde el punto de vista de la física, dice, no existe la hipercalcemia, así de fácil. Pero bueno, vamos a hablarlo de la parte más metabólica. Sí encontramos hipercalcemia o sí encontramos excesos de calcio. Bien, entonces, ¿por qué diría la biofísica que no existe? Porque entonces dice, no, es que el calcio que tú encuentras como excesos son calcios disfuncionales que en ningún momento se ionizaron y andan por tu cuerpo causando estragos. Pero el que se requiere para transmutación no está dentro de tu cuerpo. Wow, Pedro, es que ahorita que dices esto, la visión es bien profunda de Eternal con el tema de la parte mineral, porque incluso estamos hablando de transmutaciones biológicas y estamos hablando de física nuclear. De física nuclear y de información universal, de la TIS. Estamos hablando de la información de vida, de millones y millones y millones de vida, y que no sabemos ni siquiera de cuántas formas de vida existen en nuestro planeta. Wow, o sea, fíjate, ahorita yo estoy pensándolo, digo, a pesar de que lo he estudiado un montón y tenemos años estudiando este tipo de esta fórmula. Entonces, si bien es cierto que se trabaja desde una parte celular con su energía, se trabaja con todo un sistema de información sistémico. O sea, realmente Eternal, su visión no nada más es que da energía a la célula como mucha gente se queda ahí. No es la energía del ATP, por ejemplo, no es la energía que se requiere para hacer sus procesos biológicos, no. Exacto, es toda una información sistémica. Es la información en la que estamos inmersos por solo el hecho de estar en esta casa que le llamamos universo, ¿no? Y dentro de esta casa hay una información impresionante que nos tiene interrelacionados a todos los seres vivos. Es fuerte. Por eso yo siempre les he dicho que Eternal vino a ser una nueva era dentro del estudio de
de Bio 4. La primera era la física o la biofísica, pero la biofísica elemental, la de Newton, la de volumen, presión, temperatura, acidez, humedad y todos los factores físicos que influyen a las funciones biológicas. Después nos fuimos a una era distinta, la que nos trae desde Max Planck, desde Albert Einstein, Podolsky, Rosen, todos ellos, donde ya no estamos hablando de la estructura material, sino de la estructura de información. Sí, nada más que ahora vamos a entrar, conjuntamos esas dos para entrar en una nueva era en donde tenemos más profunda esa información a nivel universal, pero que me lleve a la regeneración. O sea, me voy de lo macro a lo micro, a la información universal para regresar a la reestructura ni siquiera de mis células, tal vez hasta de los átomos que están fluyendo dentro de esas células. Qué fuerte, porque digo, ¿cómo a través de Bio 4 con esta visión y con un suplemento es capaz de ir evolucionando tanto incluso la misma información del cuerpo, ¿no? Hay quien dice, oye, entonces cuando me estoy tomando un suplemento me estoy tomando más allá que un NAD, me estoy tomando más allá que un magnesio. Sí, bueno, tocaste un punto muy importante y delicado. Sí, la verdad es que el Centro de Investigación Biofísica no termina en Eternal, no termina en un suplemento. O sea, ese suplemento no es más que el reflejo de una serie de investigaciones, pero las investigaciones todavía son mucho más profundas, son más allá de Eternal, son más allá de un NAD, de un MMN, son muy profundas, pues. Entonces, los suplementos, los productos, vamos a llamarle como tal, los productos son el reflejo del momento o del momentum de investigación en el que se encuentra Pure Life, en el momento de investigación en el que se encuentra el Centro de Investigación Biofísica. Y entonces pues, nosotros lo vamos materializando a través de un suplemento, pero de aquí estoy seguro que vendrán muchos más suplementos conforme sigan estos procesos de investigación. Wow, Pedro, la verdad es que aparte te estaba escuchando y luego volteo a ver los tiempos y se nos va rapidísimo. Pues sí. Y es muy profundo lo que nos compartes, me encanta, porque entonces ahora muchas personas dicen, con razón, tomo NAD y siento como una tomo Eternal y siento una reactivación completa del cuerpo. Así es. O sea, no hay, o sea, sí algo específico de que me tomo la foto y veo, noto cambios físicos, pero siento algo diferente. Sí, es que mira, no sé qué tan abierto deba ser la información, pero sí te puedo decir que el NAD por sí solo no te va a regenerar. O sea, tiene un proceso biológico que ayuda a la regeneración siempre y cuando tu cuerpo tenga esa información de regeneración. El NMN por sí solo no te va a regenerar, va a coadyuvar, ayudar a que las células tengan ese proceso, pero las demás condiciones son las que van a determinar si hay una regeneración o no hay una regeneración. El resveratrol por sí solo no lo va a hacer. ¿Cuándo es cuando lo va a hacer? Cuando empiezo a cuidar todas las condiciones, todas las condiciones de volumen, presión, temperatura, sí, esas las voy a cuidar. Todas las condiciones de información, llámale, no me gusta usar la palabra, llámale genética, o para ser un poquito más suave, vamos a llamarle epigenética, la información epigenética, pero cuando empiezo a trabajar también con toda la información de todos los seres vivos que intervinieron para que se diera ese magnesio en ese aislamiento y que llegara a ti. Mira, tan simple como, ¿qué pasa cuando yo hago una constelación familiar? Dices, bueno, pues mis abuelos, bisabuelos, los jefes de mis bisabuelos, o sea, todos entran en el árbol. Todos entran dentro de un árbol porque todos aportan.
Sí. a esa familia una información. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora imagínate el universo de familias de información a nivel microscópica, a nivel probióticos, a nivel microbiota en tu organismo, cómo se han ido esos microorganismos en sus generaciones entrelazados con otros seres vivos. Pero ahora imagínate esa misma información dentro del mar, que todos influyen en ese magnesio que vamos a aislar para que le dé una información a tus células. Wow. Es un universo de posibilidades. Y de información. Y de información. Es la fuente, una fuente de información. Exacto. Wow, Pedro, no, yo creo que tú estás como yo que lo he escuchado también muchas veces, pero cada que analizamos desde diferentes perspectivas nos vuela la cabeza. Vemos la grandeza de la visión y como bien dices, todo este trasfondo, esta base, este sustento de investigación, de biofísica que lleva un suplemento detrás. Sí. Creo que esto definitivamente no se encuentra en ningún otro lado, Pedro. Bueno, sí, en bio y en la NASA. Pues sí, y tal vez uno que otro chamán. Así es. Y uno que otro chamán. Bueno, es que es lo mismo, en la NASA hay chamanes. Exacto. Ay, Pedro. Y los que no se los llevan. No me des tela de dónde cortar, que estos temas a mí me encantan y yo sé que 2, 3 están quedando bien picados. Pero bueno, se fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias, Pedro, por todo lo que nos aportas, no nada más en este espacio, sino todo lo que nos aportas ya a nivel interno, tanto a nivel de empresa, corporativo, como a todos los socios. Y gracias por estar aquí, abrir un espacio en tu agenda. Pues muchas gracias a todos. Y pues bueno, me encantará estar en cada una de sus ciudades para estar hablando, platicando de estas bondades de Eternal. Exactamente, entonces en todas estas ciudades donde va a estar el licenciado, pongan mucha atención, hay que estar ahí y adquieran su entrada con mucho tiempo, porfis. Pues bueno, gracias licenciado Pedro, gracias a todo el equipo de Bio4, a todo el staff, a toda la familia Bio4, gracias, nos escuchamos y nos vemos el siguiente martes y sobre todo recuerda que si no es Bio4, no es biofísica. Hasta la próxima.